obviamente muy importante, que tiene que ver con la situación que se vive o que se ha vivido y ahora se está investigando sobre un tema importante que tiene que ver con específicamente el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y su relación con las universidades nacionales. Hay un pedido de informe y tenemos al diputado nacional José Ricardo para que nos hable de este tema. Diputado, buen día. Buen día, Daniel. ¿Cómo están ustedes? Bueno, un pedido de informe muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el manejo del dinero público, ¿no? Y sobre todo la relación con las universidades y el Ministerio de Planificación. Sí, bueno, vos sabés que esta mañana tomó Estado Público la denuncia del fiscal Marijuán, sí, pidiendo investigar a todas las universidades nacionales del sistema universitario argentino. Nosotros ya prácticamente hace 15 días atrás, en consonancia con muchos otros informes que se habían pedido y que habían caído en el periodo anterior de gobierno, un número de diputados importante, habíamos pedido al Poder Ejecutivo un pedido de informes sobre las transferencias y recursos que fueron de los distintos ministerios a las universidades nacionales y que no fueron usados para obras o para, digamos, recursos para las propias universidades, es decir, que no se usaron en los propios ámbitos universitarios. Bueno, en el día de hoy esta denuncia tomó Estado Público y nos parece muy bien que el sistema universitario realmente transparente lo que ha ocurrido, claro, en esta etapa, porque lo que ha surgido de diferentes denuncias e investigaciones es lo siguiente, que el Ministerio de Planificación Federal y también el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, sí, no solo el Ministerio de Planificación Federal, transfería fondos a las universidades nacionales, no sabemos si a todas o algunas, eso es justamente lo que se debe investigar, transfería fondos a las universidades nacionales para que las universidades realizaran obras en Tecnópolis. Por supuesto, tenemos alguna información que esos dineros eran transferidos a las universidades nacionales con un papelito por el costado que decía a quién se debía contratar la obra. Claro. Las obras no se hacían en las universidades nacionales, sino que se hacían en Tecnópolis. Se habla de asfaltar Tecnópolis, de iluminar Tecnópolis, de construir cosas en Tecnópolis, con un mecanismo, digamos, que no se sabe si las obras están hechas o no, si fueron controladas. Pero lo cierto es que el mecanismo que investiga Marijuán y que ha provocado, digamos, mucha inquietud por la credibilidad del sistema público de las universidades nacionales, sí, es ese mecanismo de mandar fondos a las universidades. Las universidades aparentemente se quedaban con un diezmo, digamos, no se sabe si el 5%, el 10%, el 2%. Una triangulación, digamos. Y realizaban una obra que no es en el propio ámbito de las dependencias físicas o de los campus universitarios, sino que se hacía en Tecnópolis. Resulta muy extraño, digamos, entender por qué un ministerio como el de Debido, que puede hacer un gasoducto desde Bolivia hasta Misiones, o un ministerio como el de Educación, que puede construir 2.000, 3.000 escuelas en el país, apelara a este mecanismo para hacer una obra en Tecnópolis, que no claro, podría haber hecho directamente, ¿no es cierto? De manera que eso es realmente muy preocupante y nosotros queremos que por supuesto se transparente, de ahí el pedido de informes y entiendo que la investigación del fiscal Marijuán va en ese sentido, ¿no es cierto? Claro. Porque vos imaginate que en las universidades que tienen muchísimas necesidades, siempre está faltando algo, decirle a los docentes que recibiste dineros y te fuiste a faltar Tecnópolis, es muy difícil de explicar, ¿no? Claro, sí. De manera que, bueno, nosotros esperamos, no sabemos qué universidades tenemos, digamos, algún informe que podríamos decir preliminar, pero absolutamente todavía, digamos, sin pruebas materiales, y nos preocupó mucho de que
la Universidad Nacional de San Luis habría recibido 50 millones de pesos en ese sentido, que habrían entrado y luego habrían ido algunas obras en Tecnópolis, no sabemos para qué razón y cuáles son, pero tampoco hay una información cierta, por lo tanto me parece que es muy importante para la reputación de nuestra universidad que esto se transparente. Había universidades que venían aparentemente en este juego desde muchos años, digamos desde el inicio de las universidades más amigas, podríamos decir, del kirchnerismo, sí. Y aparentemente otras universidades, digamos, se subieron a este mecanismo más recientemente. José. Pero, bueno, lo que es importante es que se tiene que investigar y transparentar, sí. Esto porque, bueno, ahora ya está en la justicia y creemos que es lo mejor que puede pasar. José Ricardo, esto también tiene mucho que ver porque mucho de lo que se está hablando ahora se visualizó a través de la detención de José López, ¿no? En su momento, ¿no? Y su vinculación con las universidades, la relación también con Julio Devido. ¿Cómo cree que va a tomar la misma Cámara este pedido, ¿no? Porque ha sido, digamos, Julio Devido en cierta manera protegido por sus pares del kirchnerismo durante este tiempo, pero no es la primera vez que se va a pedir que, que realice una presentación de cómo fueron las actividades que en el Ministerio de Planificación se desarrollaban. Sí, por supuesto, pero yo creo que acá el hecho importante es la noticia de esta mañana de que el fiscal Marijuán ya ordenó investigar todas las transferencias. Claro. Le guste o no le guste a los amigos de Devido y de López, ordenó investigar todas las transferencias de fondos de todas las dependencias públicas a las universidades nacionales, porque eso es lo que está en juego, digamos, qué pasó, por qué fueron fondos, fueron lícitos, no fueron lícitos, pero básicamente para este mecanismo, es decir, esto que resumo de que venían fondos del ministerio para construir obras dentro de Tecnópolis, que las hacían las propias universidades aparentemente, no se sabe si licitando los fondos con la licitación pública, porque cada vez que una universidad va a hacer una obra tiene que hacer una licitación pública, no la puede hacer y sobre todo obras de magnitud, digamos, ¿no? No la puede hacer por una asignación directa digamos, de una obra, a no ser que fracase la licitación pública repetidamente. Es decir, hay todo un ordenamiento jurídico que debe respetarse y no se sabe tampoco por qué una universidad va a tener que ir a construir a Tecnópolis. De lo que te puedo decir que con absoluta certeza, sí, que cuando me tocó ser rector de la universidad, nunca pusimos un solo ladrillo en Tecnópolis, nunca hicimos una obra que no fuera dentro de la universidad, me las acuerdo como si fuera hoy, ¿no es cierto? Comedor universitario, el campus de Merlo, la obra en el predio de Rawson, el inicio de la obra y casi, digamos, la obra de la biblioteca, el Instituto de Matemáticas, el segundo bloque, etcétera, etcétera. Digo, ahí es importante que eso se dilucide y, digamos, más allá de lo que le pueda gustar a algún bloque parlamentario, la acción de la justicia, digamos, es irrevocable y eso es lo que digamos, ha ocurrido en la mañana de hoy, que me parece que fue el motivo por los cual el periodismo estaba recabando la opinión de los actores. Sí, por supuesto, transparentar en una institución, digamos, a nivel nacional, ¿no? La universidad pública, sobre todo, defender la transparencia de la universidad, sobre todo, ¿no? Sí, a eso se le agrega, es decir, aparentemente por lo que he visto de la prensa, el fiscal Marijuán actuó en función de haberse enterado de que, primero que existen ya denuncias en varios juzgados, hechas por, digamos, distintas personas para investigar la transferencia de fondos de Devido o del Ministerio de Educación a algunas universidades para este fin de no construir en la propia universidad o no hacer cosas allí, sino hacerlas en otro lado. Eso ya existen varias denuncias, lo ha admitido el fiscal Marijuán. Lo que aparentemente también disparó la investigación de Marijuán es haberse enterado de que
durante noviembre del año pasado, es decir, previo a dejar el gobierno, una brutal transferencia de fondos. Yo creo que es muy poco con respecto a lo que se venía haciendo antes, pero hubo una brutal transferencia de fondos del Ministerio de Educación a ciertas universidades, fueron como 700 millones de pesos. 747. 747, gracias por asistirme en eso, no tenía exactamente el número en la cabeza, y que fueron en forma absolutamente discrecional, no se sabe muy bien para qué, y esa es una parte de los recursos, pero previo a todo esto está esto que te digo, que ya estaba detectado el mecanismo entre algunas universidades, y no se sabe cuántas más se unieron a ese mecanismo, digamos, en los últimos tiempos, detectando esta cuestión de darle dinero, ingresar dinero a las universidades para que la universidad se cree en algunas, no sé si en todas, por asignación directa de la obra a algún indicado por los propios ministerios, hiciera una obra fuera de la universidad y lo hiciera en Tecnópolis, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso ya estaba en ciernes, y bueno, me parece muy importante que se pueda transparentar, porque acá está en juego la credibilidad de la universidad pública. Diputado, le agradecemos muchísimo, por supuesto, su palabra. Nadie mejor que usted para hablarnos sobre este tema. Y bueno, también el pedido de informe, esperemos que tenga su lugar en las diferentes áreas que tienen que tratarlo, ¿no? Para transparentar, reitero, ¿no? Nuestra institución y todas las universidades del país que se ven afectadas en esto. Sí, yo creo que va a tener en buen curso el pedido. Debo decir que la jefatura de gabinete, y esto es en honor al esfuerzo que está haciendo el nuevo gobierno, digamos, en no dejar de responder nada, la jefatura de gabinete que va al Congreso periódicamente, un mes al Senado y otra vez a la Cámara de Diputados, toma conocimiento de los pedidos de informes, y aun cuando la Cámara no los hubiera aprobado por cuestiones de tiempo, por la razón que fuera todavía, al momento del pedido de informe, el jefe de gabinete incluye esa inquietud de los diputados en su propio informe y da respuestas a ella, aunque la Cámara no haya decidido sobre ella todavía. Eso es muy importante porque da la garantía de que nadie se queda sin saber lo que es necesario saber para la opinión pública. Diputado José Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Muy bien, hablábamos con el diputado por Cambiemos, representante de San Luis, el diputado José Ricardo.